Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por la palabra. Permítenos que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder, Señor, comprender la forma en cómo la profecía hasta el día de hoy, desde el tiempo de Daniel hasta el día de hoy, se ha cumplido al pie de la letra. Te damos gracias porque esto nos ayuda a nosotros a tener conocimiento de tus propósitos, a saber dónde estamos nosotros ubicados y entender, Señor, los propósitos por los cuales muchas veces nosotros padecemos, por las cosas que el mundo hace, por las guerras que los hombres se enfrentan, aún sabiendo que dañan a muchas personas. Pero aún así entendemos, Señor, que todo está dentro de tus planes y dentro de tus propósitos para con esta humanidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Bien, hemos venido en el transcurso del estudio viendo pues prácticamente aquellas cosas en las cuales, ¿verdad?, Daniel nos ha permitido conocer algunos aspectos históricos, ¿verdad? La historia, la forma en cómo estos esclavos judíos llegaron al imperio babilónico y cómo desde allí Dios reveló todo el propósito que Él tiene para con los gentiles. Recuerde, nosotros no somos de descendencia judía, nosotros somos de descendencia gentil. Los judíos es una raza muy aparte, es la descendencia de Abraham, aunque la Biblia dice pues de que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, nada más. Pero en linaje, en sangre, no somos judíos. Por eso es que muchas veces pues cuando nosotros decimos, yo para qué voy a celebrar una fiesta judía si yo no soy judío, ellos están en su fiesta, nosotros solo tenemos una celebración y es la resurrección de Jesucristo, nada más. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros conozcamos lo que Dios ha establecido en su historia. Muchas veces nos queda la incógnita, ¿verdad? ¿Y qué pasará? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Y nos hacemos las preguntas siempre, ¿por qué Dios permite estas cosas? Si Dios fuera tan poderoso, ¿por qué permite el hambre? ¿Por qué permite la guerra? En fin, tantas cosas que la gente dice, ¿verdad? Que lo dicen porque no han entendido la profecía. Recuerde, la Biblia dice que no todos van a ser salvos. Eso téngalo por seguro. No todos vamos a ser salvos. Va a haber gente que no va a valorar la gracia de Dios. Y esa condición de esas personas ya está establecida por el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y desde luego se hace en el evangelismo, es llevar la buena nueva de salvación. Para que todo aquel que crea se arrepienta y cambie su forma de vivir. Esa es la idea. Eso es lo que dijo el evangelio. Entonces, desde esa perspectiva que yo le he puesto a usted, hemos entrado ahora al capítulo 7. Si usted ha sido acucioso o ha estado compenetrado en lo que hemos visto, usted se va a recordar que Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua, ¿verdad? Oro, plata, bronce y hierro.
¿sí? Pero Daniel tuvo también un sueño. Este sueño ya no es de Nabucodonosor, este sueño ya es de Daniel. Y Daniel vio el deber ser de los 4 imperios que a lo largo de la historia humana han gobernado la tierra. Por eso, si hay jovencitos estudiantes acá de quinto o sexto grado que ven historia, se van a dar cuenta que esta historia no está en los libros seculares. ¿Por qué no está? Porque no les gusta comentar lo que la Biblia dice. ¿Sí? Pero esta historia está en la Biblia. Aquí se sostiene lo que históricamente ha sucedido. Y es innegable todo esto. Entonces viene Daniel y dice, ¿verdad? Que él estaba en su aposento, es decir, en el lugar, en su recámara donde él descansaba, estaba en su aposento cuando tuvo este sueño. ¿Y qué fue lo que Daniel vio? Bueno, vio a los 4 imperios mundiales más importantes que han pasado sobre esta tierra. Digo 4 porque estamos en uno que no ha pasado todavía, pero ya lo vamos a ver. 4 imperios. El imperio babilónico fue el primer imperio, el cual pues tuvo una hegemonía sobre la tierra. Babilonia conquistó África, Egipto y parte de África, Europa y toda la parte de la Asia Menor, ¿verdad? Allí donde está Irak, donde está Irán y todo eso, eso era el imperio babilónico, el imperio más grande en aquel momento. ¿Quién era su emperador? Fue Nabucodonosor, el fundador, y luego tenemos nosotros que Daniel nos habla y dice que Belsasar, que era ya el nieto de Nabucodonosor, también gobernó ese tiempo. Jeremías 27 nos dijo allá cuando lo leímos de que los israelitas le iban a servir a Nabucodonosor, al hijo de Nabucodonosor y a Belsasar. Y es correcto, se cumplió. ¿Cuánto tiempo fue eso? 70 años. Por eso es que el número 70 en la Biblia es un número emblemático, es un número de profecía, ¿verdad? No es un número de numerología o de adivinación, es un número de profecía, que es otra cosa. Allí entonces vemos nosotros de que Daniel tuvo este sueño y Dios le reveló a Daniel el carácter, fíjese bien, y la forma en cómo estos gobiernos o cómo estos imperios iban a operar a lo largo de la historia. Daniel nos dejó reflejado toda esta información para que las generaciones futuras conocieran lo que iba a suceder. Y todo está aquí claramente, todo está aquí claramente. Incluso cuando Israel iba a ser deportado, Jerusalén, la ciudad iba a ser abandonada, los israelitas iban a salir, la diáspora israelita iba a salir por todo el mundo, iban a dejar sola su tierra, el problema judío-palestino, porque dejaron la tierra sola, llegaron los palestinos y se apoderaron de la tierra, el imperio inglés fue en los tiempos modernos el que gobernaba esa parte, tantas cosas que han sucedido. Y es necesario que las conozcamos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, nos ayuda mucho al conocimiento del propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Dios tiene un propósito con cada uno. Amén. Usted tiene sus hijos, usted tiene su familia, usted tiene lo que está cercano a usted. No crea que ha sido una situación de adversidades o de mala suerte o de la voluntad suya. Dios lo estableció todo eso. ¿Sí? Y nosotros muchas veces no valoramos lo que Dios ha hecho. ¿Por qué razón? Porque Dios puede levantar aún de nuestros hijos, puede levantar personas o los puede hacer hombres o mujeres que sean útiles a la sociedad. O sea, es algo que nosotros tenemos que estar siempre en constante, ¿verdad? Interés en ver cómo Dios va a desarrollar a la familia de cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros es respectivamente en cuanto a lo que nos pasa en la vida. Dios ya lo tiene establecido. Allí entonces podemos ver la soberanía de Dios. Allí podemos ver la omnisciencia de Dios, que son atributos de la persona de Dios, la cual pues nosotros debemos también de conocerlos. ¿Para qué? Para saber que Él es omnipotente. Él no tiene límite de nada. Así de sencillo. Entonces viene Daniel y relata, ¿verdad? El capítulo 7, versículo 1 y 2, en donde dice dónde estaba él y en donde dice qué es lo que vio, ¿verdad? Y dice el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Correcto. ¿Qué es el mar? El mar es la población. Siempre cuando usted vea en la Biblia que dice el mar,
está hablando el mar de gente, las poblaciones, los habitantes de la tierra. Y dice que las bestias se levantan de allí. Claro, son hombres, son gobernantes, son seres humanos que son comparados con animales. ¿Por qué? Por la conducta que ellos tienen, por la actitud que ellos tienen, por el temperamento que ellos tienen, por la forma en cómo gobiernan. Ahí está establecido. Entonces dice, ¿verdad? Que vio la primera, en el 4, como un león. No sé si ustedes, tal vez los que son maestros, han visto que Babilonia tiene un símbolo de una cabeza humana, un cuerpo de león con alas. De eso es lo que está hablando Daniel aquí. De eso es lo que está diciendo Daniel aquí. Ese es el símbolo de Babilonia. Y dice que era como un león, tenía alas de águila y estaba mirando, dice, hasta que sus alas fueron arrancadas. Sí, el poder se viene abajo. Mire, hermano, esto es algo que debemos de aprender nosotros. Todo poder es efímero, se termina. Todo poder se termina. Y eso usted debe de tenerlo muy en cuenta. No solo poder de los gobernantes, sino poder aún de nosotros. Lo que nosotros estamos en la posibilidad de hacer se va menguando, se va terminando. El tiempo nos va absorbiendo y vamos reduciendo nuestras cosas, nuestros propósitos. ¿Hasta qué? Hasta que la vida se termina. Allí en ese punto, entonces, nosotros necesitamos, fíjese bien, reconocer este aspecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios va a tener etapas que le va a permitir a cada gobernante hacer lo que Dios le va a proponer en su corazón con relación al destino del mundo. Por eso es que muchas veces, a nosotros los que hemos estudiado esto, no creemos en los profetas que andan profesando cosas personales y que andan diciendo cosas que solo afectan personas, porque la profecía de Dios afecta al mundo entero. Porque Dios tiene propósito con el mundo entero y con el universo. Dentro del mundo entero estamos nosotros. Eso sí, téngalo por seguro, pero no es específico con personas en sí. Aquí dice, este imperio gobernará como un león. Tiene alas porque va a ser veloz. Tiene una cabeza humana porque va a ser inteligente. Y es correcto, es lo que hizo Nabucodonosor. Entonces, vea, ese gobierno era Babilonia, el primer imperio. ¿Ya pasó Babilonia? Sí, ya pasó. Ya pasó, pero a la fecha que Daniel escribió, Babilonia estaba vigente. Babilonia estaba gobernando el mundo. Luego dice el versículo 5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Fíjese bien, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Correcto, un oso. ¿Por qué? Le voy a hacer algo así para que me entienda. El oso caminaba así, ¿ve? Se levantaba más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque allí estaban unidos dos etnias, los medos y los persas. Ellos estaban unidos, hicieron un solo ejército y derrotaron a Babilonia. Entonces, por eso es que el oso caminaba de esa manera. ¿Por qué? Porque los persas tenían más poder que los medos. Entonces, el gobierno de los medos y los persas es donde entra el rey Ciro, que vimos en el capítulo 6, ¿verdad? De la historia, el cual pues dio el permiso para que los judíos fueran a reconstruir Jerusalén. Vuelvo a repetir, todo está en el plan divino de Dios. Todo está ahí. Y es importante que lo conozcamos. Por eso yo se lo estoy enseñando. Luego dice, ¿verdad? Que este gobierno del oso estuvo allí, ¿verdad? Gobernando y destruía. Claro, eran guerreros, eran hombres fuertes, eran hombres que cumplieron propósitos de parte de Dios. Pero vino otro mayor. Y dice el versículo 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Vale. ¿Quién es este imperio? Es el imperio griego. Aquí estamos hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno es del año 33 antes de Jesucristo. Alejandro Magno conquistó el imperio de Media y Persia. Alejandro Magno desde Grecia llegó hasta la India en su avance en el imperio.
y avanzó rápido. Por eso es que tiene una forma de un leopardo, porque él conquistó rápidamente. Ahora, aquí hay algo bien importante. Alejandro no tuvo hijos. Él no procreó hijos. Él tenía 4 comandantes en su ejército. ¿Y cómo dice ahí? ¿Qué tenía el imperio? 4 cabezas. Esas 4 cabezas significan los 4 comandantes que tenía el imperio de Alejandro. Cuando Alejandro muere, esos 4 imperios se los reparten los 4 generales. Y allí nosotros podemos ver que allí aparecen los Ptolomeos, aparecen los Seleucidas, aparecen Lisímaco con su gente y aparece Antíoco Epífanes. Eso dice la historia. A partir de allí, fíjese bien, y le voy a traer una historia religiosa. A partir de allí se dieron los libros apócrifos, que le dicen allá a los señores del catolicismo que su Biblia no tiene. Pero esa no era palabra de Dios, esas eran libros históricos, los cuales no tienen ninguna relación con la palabra de Dios, sino que tienen historia. Está bien como libro de consulta, no hay problema, pero allí no hay palabra de Dios. Aquí en este tiempo aparecen otros señores que son, y por eso le digo, hay 2 libros allí que se llama Macabeos. Los Macabeos, ese nombre significaba los martillos. ¿Por qué? Porque los Macabeos eran un grupo de guerrilla que atacaba al Imperio Romano en emboscadas, y las emboscadas que hacían eran emboscadas que hacían un gran daño al Imperio Romano. Por eso les decían los martillos, porque pegaban un golpe contundente. Aquí viene otra parte de la historia, y eso era lo que pensaba Judas cuando venía el Mesías. Que Judas decía que el Mesías venía a derrocar a los romanos, a pelear contra el Imperio Romano, porque aquí ya estaba Roma. ¿Alguien ha oído hablar de Cleopatra? ¿Sí? Cleopatra es de la descendencia de los Ptolomeos en Egipto. Y cuando llegó Marco Antonio, aquellos que ven películas de romance, ¿verdad? Marco Antonio y Cleopatra, ¿verdad? Allí se hace la historia cuando se une los romanos con los Ptolomeos. Y empieza otra dinastía de gobernantes. ¿Por qué le he traído todo esto y por qué le estoy diciendo esto? Aquí está en el libro. A mayor detalle, pues hay que estudiar 1 año o 6 meses mínimo esta parte de la Biblia para poder conocer todo esto. Nosotros lo hemos resumido que en esta predicación. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que todo ha sucedido como Daniel lo escribió. Eso es lo importante. Imagínese usted que Alejandro el Magno gobernó el año 33 antes de Cristo y Daniel escribió el libro en el 586 antes de Cristo. ¿Cuántos años antes escribió Daniel que Alejandro el Magno iba a ser un gobernador de un imperio? Estamos hablando de 400 y pico de años. ¿Quién le reveló ¿cómo le diré? Esa parte de la historia? Se la reveló Dios. Entonces, usted puede ver que Dios está inmerso en la historia humana. Dios no ha dejado de actuar en la historia humana. Dios no deja de actuar en su vida, hermano. Dios no deja de obrar en su vida. Dios está ahí, y si lo ha llamado que usted forme parte de su familia, es porque Dios tiene grandes cosas, buenas cosas para usted y todos aquellos que estamos dentro de esa familia. Dios lleva el control de la historia. Todo esto, usted y yo no vamos a terminar en mal. Nosotros vamos a terminar bien todo esto. ¿Que es necesario que suceda? Sí. ¿Que pasamos aflicciones por lo que sucede? Sí. Pero nosotros tenemos, como dice la Biblia, grandes recompensas en el reino de los cielos. Es correcto, pues. Así funciona esto. Por esa razón es que tenemos que aprender a vivir tomados de la mano de Dios. Tenemos que aprender a caminar tomados de la mano de Dios. Que vienen hambrunas, que vienen problemas, que vienen aquí, que vienen allá, que ahora usted ya no va a tomar leche de vaca pura, sino que de leche en polvo le van a hacer el queso. Deje que así suceda. Usted no va a perder su colorcito chapudito y se va a echarse su lechita siempre. No se preocupe. Así como Dios cuidó a Daniel, lo va a cuidar a usted. ¿Me entiende? Pero tenemos que entender y tomar en cuenta que Dios es el que está interviniendo en todas las cosas. En todas. Todo lo que nos tocó vivir o lo que nos tocará vivir es para bien. Porque así lo dice la palabra del Señor.
Entonces, vea, así a grosso modo le he explicado los 4 imperios. Y el último, que es en el que estamos. ¿Cuántos saben que la Unión Europea se inició con 10 naciones? Si no se fijaron a lo largo de la historia, a pesar de que ya lo vivimos nosotros, los que estamos aquí, algunos quiero ver, algunos tal vez no, después llegaron, pero después nacieron, perdón, pero cuando se inició la Unión Europea, se inició con 10 naciones. Entonces, todos los que conocemos la profecía decíamos, wow, la profecía de Daniel. El anticristo va a aparecer. De allí va a salir, pero todavía no ha salido. ¿Me entienden? Pero Daniel ya lo anticipó. Va a haber un imperio que va a recoger a 10 naciones. Dice el versículo 7, vea. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos? 10. Correcto, esos 10 cuernos eran las 10 naciones, esa era la potencia que se formó, ¿verdad?, en la Unión Europea. Ahora usted nace en Francia, nace en España, nace en Portugal, nace en Inglaterra, nace en cualquier país europeo, usted es ciudadano europeo. Usted no necesita visa para ir a esos 10 países. Usted entra como Juan por su casa. ¿Por qué? Porque usted es ciudadano europeo. Me imagino que algunos han de tener familia allá en Europa, en España, y han salido sobrinos, nietos o algo por allá. Esos son ciudadanos europeos. No necesitan andar sacando visa ni nada. Ellos entran y salen de cualquier país porque esa misma formación de este grupo de naciones estableció eso. ¿Qué significa eso? Poder. Eso es poder. Eso es tener ventajas sobre otros. Y allí se formó esto. Y allí se ha venido formando lo que va a traer como resultado final que aparezca el anticristo. El anticristo es una persona que se va a autollamar él solo el Mesías. Por eso, y perdón que se lo mencione, cuando hay gobernantes que se creen Mesías, esos son los anticristos. Los que quieren que los admiren a ellos y no al Señor Jesús. ¿Me entienden? Los que creen que tienen todo el poder. Claro, las naciones grandes, ¿verdad?, son donde aparecen este tipo de gobernantes. Usted lo puede ver en la historia. Ahorita tenemos, la historia nos está declarando muchas cosas. Ahora bien, dentro de todo eso, el Señor pues nos ha anticipado lo que va a suceder y nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Para qué? Para siempre estar tomados de la mano de Dios, para que siempre estemos en oración y en comunión con Él. Esa es la forma como esto funciona. Si usted se descuida, si usted se conforma, si usted no le pone atención a lo que Dios está hablando, usted puede hacer que se descuide de lo que Dios tiene preparado para usted. Porque esto es una llamada de atención. Esto es algo que nosotros lo debemos de manejar así, ¿ve? Pero así, esta es la verdadera profecía. La profecía, vuelvo a repetir, no es adivinación. Por allá hay una alabanza que dice que el diablo le va a devolver todo lo que le robó. El diablo no le roba nada a nadie, hermano. No necesita bienes materiales el diablo. La mala administración suya es la que hace que usted los pierda. La poca obediencia a Dios es lo que hace que usted los pierda. Pero no. Vea las cosas de diferente forma. Todo esto va a suceder. Satanás está derrotado. ¿Quién lo derrotó? Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted cree eso, yo creo que usted no va a andar buscando que le hablen profecía y que le digan aquí, que le digan allá. Si usted confía en Cristo Jesús, usted sabe que su futuro está asegurado. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos manda acá. Ahora, dice el versículo 8. Voy a continuar porque tenemos tiempo y a la vez, pues, estamos avanzando en el estudio. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y de allí, he aquí, que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué? Correcto. Y es lo que le acabo de decir. El anticristo va a ser un hombre que va a prometer un montón de cosas para que lo adoren, para que se olviden de Dios, para que piensen que Él es Dios.
Eso va a suceder. Este mundo está destinado para tener un solo gobernante mundial. Oiga bien, un solo gobernante mundial. Va a llegar el tiempo en que el mundo va a tener un solo gobernante. Quien ha intentado hacer eso ahorita es el señor Donald Trump. Él ha intentado gobernar el mundo, que él es el gobernante de todo. Bueno, dijo que Groenlandia le iba a agarrar a la fuerza. Dijo que a Cuba se iba a ir a meter a la fuerza. Dijo que iba a hacer otra cosa por otro lado a la fuerza. O sea, él es él es el poderoso. Y eso no es correcto. No es correcto, pero ¿qué es lo que pasa? Pero va dentro del orden que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo bueno de eso, pastor? Que la Biblia se cumple. Eso es lo bueno. Yo por eso le digo, cuando, qué bien, lo que el Señor dijo se está cumpliendo, claro. Desde luego que así es. Ahora, ¿qué garantía tengo yo? Que el Señor cuida de mí. Pues no sé de usted, pero Dios cuida de nosotros, ¿o no? Pues hay una alabanza, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. ¿Va? Dios cuida de usted. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y luego dice el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano ¿de qué? Aquí viene la parte de consuelo para todos nosotros. ¿Quién es el anciano de días? Es el Dios Todopoderoso. Entonces dice, estuve mirando hasta que se fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Que el gobierno de Dios no va a ser superado por nadie. Nadie le va a quitar el trono a Dios. Aquí es donde entra la parte de la herencia suya y la herencia mía. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es el reino de los cielos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. ¿Me entiende? Nuestra herencia es el reino de los cielos. Por eso es que Pablo dijo allá, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mejor que yo esté allá que esté aquí, pero por causa de vosotros no voy a quedar otro tiempo, pero yo quisiera estar allá. Porque de alguna manera Pablo fue al tercer cielo y regresó del tercer cielo. Entonces es importante el testimonio que da Pablo, asimismo el testimonio que da Juan, que él vio al Rey de Reyes y Señor de Señores según el Apocalipsis, y que él fue testigo de que Cristo regresa a reinar. Ahí estamos nosotros. La injusticia del mundo no es provocada por Dios. Dios permite que el hombre haga y deshaga, pero ¿por qué? Porque le va a traer juicio, hermano. Dios va a juzgar las naciones. Dios va a juzgar a los gobernantes. Y todo lo que han hecho de maldad, Dios se los va a cobrar. Sí, sencillo. Entonces vea usted lo que significa esto. Esto es algo grandioso para la iglesia porque tenemos una buena noticia. La buena noticia es que nosotros somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Y es un hecho real. ¿O quién se va a quedar aquí por la eternidad? Nadie. Ninguno de nosotros se va a quedar por la eternidad. Pero vamos a pasar a la eternidad. Y esa es la transición que nos cuesta mucho entender, va. El irnos de aquí para el otro lado. Y eso es lo que muchos quizás no queremos, que todavía llegue. Pero sepa que hay una promesa de parte de Dios. Entienda que todo lo que está sucediendo a nivel macro, es decir, grande, Dios ya lo estableció. Religiones, políticos, de todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos los tiene controlados el Señor. Entonces nosotros necesitamos, fíjense bien, entender el plan de Dios, entender las cosas que Dios ha dejado escritas, porque algunas de ellas son con relación a su pueblo Israel y otras son en relación al mundo entero. Hay muchos que piensan que Israel, dice ahí la Biblia, y todo Israel será salvo, dice Romano, pero Romanos establece también que no todos los judíos son israelitas. Y establece también que Dios va a salvar un remanente. O sea, son muchas cosas que hay que aprender. Por eso es que predicar el evangelio no es venir a criticar a los hermanos, a las hermanas que se pintan, que usan pantalones, que aquí, que allá, el hermano que hoy viene bonito y en la calle anda hasta con chores y con no sé qué. Esas predicaciones son basura, hermano. Así se lo digo de todo corazón. Eso no tiene nada de enseñanza.
Nada. Si usted oyendo la palabra de Dios va a cambiar o no. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted acatando la palabra de Dios, usted va a cambiar su actitud. Pero que otro peor que usted le esté diciendo lo que usted es, ¿quién sale mal, pues? ¿O es perfecto el que le está diciendo eso? Entonces vea las cosas. Por eso es importante que nosotros, y le dije al principio, estemos en un estudio bíblico. Porque aprendemos de la palabra. Porque comprendemos y razonamos de las cosas. Dice entonces el 10, vea, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron. Ok. Romanos 5:1 declara algo muy importante para usted y para mí. Dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Ahora dígame, ¿usted va a aparecer en este libro que está aquí? ¿Va a aparecer ahí? No, hermano. Usted no va a aparecer en este libro. ¿Por qué no va a aparecer en este libro? Porque este libro es un libro de juicio. ¿Usted cree que Dios tiene anotadas las obras que usted hace? Si ya las borró. ¿O no dice así la palabra? ¿Mm? Dice el Señor que ha puesto nuestros pecados así de lejos como está el oriente del occidente. ¿Cuándo se van a encontrar? Nunca. Porque el universo es infinito. ¿Me entiende? Entonces dice aquí, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Claro, ¿a quiénes va a juzgar? A los que no fueron lavados por la sangre del cordero. ¿Mm? Va a pasar lista, va a decir, fulano, sí, tus obras fueron estas y estas, pero no fuiste limpio por la sangre del cordero, así que estás condenado. Eso se llama el juicio del trono blanco. Si quiere vamos a Apocalipsis. (20:11). Y si usted hace un parangón o una comparación con lo que dijo Daniel allá y lo que dice aquí, usted se va a llegar a lo mismo. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus. Vea la importancia de la fe. Vea la importancia de la gracia. Vea la importancia de la conversión. Vea la importancia de declarar que Jesús es el Señor Salvador del universo. Vea lo que es creer en Cristo Jesús. Lo libera de todo esto. Pero la gente no cree. Y los que dicen creer no le ponen seriedad a lo que creen. ¿Me entienden? Porque también van a haber unos que se van a quedar engañados, perdón. Creyendo que eran y no eran. Porque vuelvo a repetir, cuando usted nace de nuevo, usted tiene en su interior un deseo de comunión con Dios. Yo una vez le hice la pregunta, ¿quiénes se han enamorado aquí? Todos levantaron la mano. Pues entonces saben lo que es el deseo de estar con la misma persona que aman. Aman a Cristo. Esa es la pregunta. Es un deseo fuerte en la comunión con Dios. Es una situación en la cual también usted todos los días está, Señor, perdóname. Señor, reconozco mi pecado. Señor, hoy fallé. Señor, perdóname. Es algo que le van a hacer a usted de su interior. Porque usted anhela la comunión con Dios. Porque usted no quiere ofender a Dios. Entonces aquí lo que Daniel dijo allá en el 7 y fracción, aquí lo está repitiendo Apocalipsis. Y dice, mire, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según. Le garantizo, usted y yo no vamos a dar cuentas aquí. ¿Por qué?
Porque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si nuestra fe es pura y firme en el Señor. Amén. Así es sencillo. Pero esto es lo que va a pasar. Entonces, debemos de tener este conocimiento. Hay que decirle a la gente, fíjense bien, que les espera el infierno. Un sistema de evangelización que se dio, yo lo sentía siempre muy así, muy falaz, muy mentirosito. Quiere carro, venga Cristo. Quiere que la señora regrese, venga Cristo. Quiere que el marido se porte bien, venga Cristo. No, si no se trata de eso. No es esa la recompensa. La recompensa es ser librado del juicio final. Porque ese juicio va a llegar. El malo que pretende que diga que se va a salir con la suya está equivocado. Si así lo ve Mussolini, si así lo ve Hitler, si así lo ven todos los rusos, los gobernantes rusos que hicieron masacres de personas, que mataron millones de personas, ¿usted cree que esos están en el cielo? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. Y esto que está aquí es algo muy importante. Hasta el mar va a entregar los muertos, pues vaya. ¿Cuántos muertos tiraron al mar para que no los hallaran? ¿Y cuántos dice la Biblia que van a salir del mar cuando les haga juicio? No hay escapatoria del juicio. Solo nosotros nos hemos escapado del juicio. Amén. Y por eso les mencioné Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos claros. Ahí estamos clarito. ¿Me entienden? Por eso todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, reconocemos lo que éramos antes de. Y nos vemos en el espejo y le damos gloria a Dios por lo que ahora somos. ¿Me entienden? Pero hay algunos que enojan con Dios. Yo no sé qué ganan con enojar con Dios, más se hunden. Se meten en un pantano. No, ya no nos congregamos porque estamos enojados con Dios. Vaya, está bueno. Es que no nos cumplió lo que dijeron que nos iba a cumplir. Vaya, está bien. No te preocupes. Si va a haber una situación en la cual, oye bien lo que te voy a decir, si Dios no te da ahora, tú como padre, lo que vos querés, sabes que Dios va a levantar de tu simiente un hijo que te va a cuidar más adelante. Cuando seas anciano. Eso es lo que tienes que ver. Dios tiene planes. Dios tiene planes para todos. Y por esa razón es que nosotros necesitamos comunión con Dios. Necesitamos sanar nuestros corazones. Necesitamos sacar toda raíz de amargura. Porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cuesta que le hagan daño a uno y perdonar. Cuesta, hermano. Pero es deber nuestro hacerlo. Que duela. Y tiene que ser sin raíces de amargura para no fregar. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que dijo cuando lo colgaron en la cruz y lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tiene usted el vivo ejemplo de alguien que tenía, ¿verdad?, una naturaleza divina. Perdonando aún sabiendo que le estaban haciendo daño. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Pero muchas veces nos dicen, si le dan una vez, hermano, usted dele más fuerte. No, no se trata de eso. Por eso entonces, si regresamos a Daniel, bueno, veamos una partecita que va a ser bonita para tocarla más adelante. 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es aquel que por la fe en Cristo Jesús lavó sus pecados en la obra de salvación que él hizo. Ese es el libro de la vida. El libro de la vida es diferente al libro de las obras. El libro de las obras que habla Daniel es el libro de las obras. El libro que habla el 20:11 es el libro de las obras. Pero aquí está el libro de la vida. ¿Usted está inscrito en el libro de la vida? Amén. ¿Por qué? ¿Porque usted lo logró? No, porque Cristo lo logró en la cruz por mí.
Esa es la convicción. Y dice aquí, la muerte segunda. Claro, desde luego. Hay una muerte física. Es la primera muerte. La muerte física es la que nos va a suceder a todos. Porque el cuerpo físico se va a morir. Pero la muerte espiritual les va a suceder a todos aquellos que no están en Cristo Jesús. Esa es la muerte espiritual. Nosotros caminamos muertos espiritualmente, pero fuimos traídos a la vida. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la obra de salvación. La obra de salvación no es que me va a ir bien en la vida, que voy a tener pisto, que voy a tener aquí, que voy a dejar buenas herencias, que voy a gozar, que voy a viajar. No, hombre. Eso no es nada. Esa es una mala enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que su esperanza es que cuando usted cierre los ojos aquí, usted los abre en el reino de los cielos. Amén. Esa es la esperanza. Y eso es de lo que habla la palabra. Entonces Daniel, ¿verdad? Continuando con Daniel 7, para ir cerrando. Daniel entonces nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? De que el juez se sentó, dice en el 10, y los libros fueron abiertos. ¿Los libros cuáles? Los libros de las obras. Mire, el tribunal de Cristo, quizás ahí me voy a enfocar para que cerremos. El tribunal de Cristo no es un tribunal de juicio. El tribunal de Cristo es un tribunal de premiación. ¿Se ha fijado usted que hay unas voladitas que las hacen así? Aquí ponen al primer lugar, al segundo lugar y al tercer lugar. Las escuelas hacen eso. ¿Sí? Entonces, el tribunal de Cristo es así. Para premiar. ¿Sí? Porque cree que Él dice que hagamos tesoros en el cielo. El que tenga la cuenta más grande en el cielo lo van a poner en la primera. El otro lo van a poner en la segunda y el otro en la tercera. El pastor Bertrand decía, vos te vas a ir a Luneta, él siempre se imaginaba un circo, ¿va? Te vas a ir a la Luneta enfrente y otros se van a ir a las gradas ahí arriba. Porque el servicio a Dios cuenta. Y eso es lo que tiene Daniel. Daniel siempre hizo un servicio a Dios. Daniel siempre dignificó el nombre de su Dios. Jamás avergonzó el nombre del Señor. Nunca, a pesar de las cosas que le pasaron. Siempre mantuvo en alto su fe. Bueno, ya lo vimos en el capítulo 6, cuando lo arrojaron al foso de los leones. ¿Por qué lo arrojaron al foso de los leones? Porque desobedeció la orden del rey de que lo adoraran solo al rey. No quería que adoraran a su Dios. Entonces Daniel dijo, no, yo adoro a mi Dios. ¿Y qué? Y Dios le mostró su respaldo librándolo del foso de los leones. Correcto. Dios va a mostrar el respaldo cuidando de ti, hermano. ¿Sí? Mira, con solo que no estés en una cama de hospital, ya te ganaste el premio mayor. Así de sencillo. Preguntarle a los hermanos que van a hospitales cómo ven los cuadros que están ahí. Y estos que no van a los lugares críticos, donde están los enfermos de cáncer y están los enfermos de renales y están en agonía y máxima urgencia y mínima urgencia. No han llegado hasta allí, pero hay gente que está allí. Y tú y yo aquí estamos tranquilos, ¿verdad? Hoy a las 4 había cafecito con pancito allá afuera, tranquilo. Los que vienen tarde se lo pierden porque vienen tarde, pero siempre hay pancito con café. Ahí estamos, pues, ¿me entiende? ¿Ah? Así es. Usted gócese en el Señor, hombre. Mire, es cierto que duele lo que está pasando, pero alégrese, hombre. Espere en Dios. Dios es justo. Dios tiene el control de todas las cosas. No se le olvide. Su necesidad puede ser grande ahora, pero su milagro va a ser grande más adelante. Así es que no deje de confiar en Dios. Siga adelante. Esperemos en Él. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Amén. Démosle un buen aplauso entonces.